Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy preparo por primera vez la conocida tarta de queso La Viña, una tarta de queso que nació en el restaurante La Viña de San Sebastián y se ha hecho muy famosa a nivel mundial. Al final de la receta voy a probar esta tarta por primera vez, así que no os perdáis mi reacción. Y si os gusta cómo hago esta receta, regaladme un like y no olvidéis suscribiros a mi canal. ¡Ahora comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es forrar un molde de 23 centímetros de diámetro con papel de hornear. Mojamos el papel con un poco de agua, lo arrugamos, lo volvemos a estirar y lo colocamos dentro del molde. Como veis, al mojarlo y arrugarlo se ajusta perfectamente. Ajustamos un segundo papel de hornear y reservamos el molde. Seguidamente en un bol mezclamos 1 kilo de queso crema, que lo tendremos a temperatura ambiente. Añadimos 400 gramos de azúcar y lo integramos con el queso. En este punto añadimos e integramos de uno en uno 7 huevos medianos, que los tendremos también a temperatura ambiente. Añadimos e integramos una cucharada sopera colmada de harina. Y por último incorporamos medio litro de nata para montar o crema para batir a temperatura ambiente. En este punto que ya tenemos nuestra mezcla de queso terminada, la vertemos dentro del molde que forramos al comienzo de la receta. Levantamos las puntas del papel de horno, ya que la tarta crece al hornear, y la llevamos al horno, que lo tenemos precalentado a 220 grados con calor arriba y abajo durante unos 40-60 minutos, dependiendo de cómo la queramos de cremosa. Pasados 55 minutos nuestra tarta de queso ya está bien horneada. Fijaos qué dorada ha quedado la superficie y cómo se tambalea. Parece que aún está sin hacer, pero está en el punto perfecto, ya que se seguirá cuajando con su propio calor. Poco a poco, con el cambio de temperatura, veremos que la tarta va bajando de volumen. Esto es totalmente normal. Dejamos que la tarta se enfríe completamente a temperatura ambiente y una vez fría la reservamos en la nevera de un día para otro. Tras las horas de reposo desmoldamos nuestra tarta, nos cortamos un trozo y lista para comer. Bueno, fijaos qué pintaza tiene el corte de la tarta. Parecía que estaba totalmente cruda cuando la sacamos del horno, pero ya veis que con el propio calor se ha terminado de hacer y ha quedado perfecta. Y estoy deseando probarla. Buah, está muy blandita. ¡Qué cosa más rica! Para ser la primera vez que la hago ha quedado en un punto perfecto, está cremosita, suave y tiene un sabor increíble.
La capa de arriba que queda caramelizada contrasta muy bien con el resto de la tarta. Os aseguro que voy a repetir esta tarta más veces, incluso la voy a dejar un poquito más cremosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!